Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a su iglesia Rey de Reyes en Tlajomulco. Les damos la bienvenida a las personas que nos acompañan también en la transmisión, sean bienvenidos desde donde se encuentran. Para nosotros es un privilegio el poder estar presencialmente, ¿verdad? Adorando como el pueblo de Dios y siendo edificados. El 9 de septiembre del año anterior, el Reino Unido decretó 2 minutos de silencio en todos sus 14 territorios luego de la muerte de la reina Isabel II. Digo, imagínate 14 territorios, tomar 2 minutos, ¿verdad? Todos al mismo tiempo. Y esto era parte del protocolo del funeral de esta monarca, ¿verdad? Que incluyó 7 días de luto nacional y demás actividades, ¿no? Todo esto lo hicieron los británicos para honrar la memoria de quien fuera por 70 años su gobernadora o monarca soberana. ¿Tú sabías que actualmente, aparte del Reino Unido, hay otros 40 países que pues son gobernados por una monarquía? Y regularmente los integrantes de la corona real son respetados, ¿no? Y amados realmente por los habitantes de su país, les dan la reverencia que ellos requieren. Pero hay quienes, a pesar de lo que representan, ellas, no lo hacen. Se rebelan en contra de sus monarcas. En algunos países es un delito grave el desobedecer, el calumniar o injuriar a un rey o una reina. Esto te puede llevar a la cárcel o incluso al destierro, ¿verdad? Dependiendo. Es decir, hay mucho en juego, así que si no te cae bien el monarca, pues mejor quedarse callado, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Me puse a pensar en esto. Hay un peligro mucho mayor cuando aquel que se rechaza no es un simple hombre, no es un simple gobernante humano, sino es el soberano eterno, aquel que ha recibido el trono del único Dios, es decir, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay quienes lo rechazan, y hay quienes se rebelan. ¿Qué pasa con aquellos que le siguen? Pero ¿qué sucederá con los que se resisten a su soberanía? Bueno, vamos a hablar a la luz de la palabra del Señor al respecto de esto, pero antes, acompáñenme por favor, vamos a hacer una oración. Padre, hoy venimos ante ti y rogamos, Padre, que quites de nosotros y de nuestros corazones todo aquello que sea un obstáculo, Señor. Apártalo. Y que podamos tener oídos, Señor, atentos y un corazón dispuesto, Padre. Que seas tú hablando a nuestras vidas y que uses este mensaje y a tu servidor, Señor, solamente como el conducto para que tú puedas dirigirte a tu pueblo. Padre, confiamos en que al final tu nombre será glorificado como siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mantengan sus Biblias abiertas, por favor, en el pasaje que leímos hace un momento. Me gustaría simplemente dar un poco de contexto, ¿verdad? Ya me conocen y saben que siempre hablo un poco del contexto. Ahora, es muy probable que este salmo fue escrito por el rey David. ¿Cuándo? Unos 1000 años antes de que Jesucristo pues naciera. Y muchos suponen que el rey David, al escribir este salmo, hablaba de alguna circunstancia que él experimentó, ¿verdad? Él era un rey, sabes que en algún tiempo sufrió también oposición como rey, pero que al final el Señor le dio la victoria, ¿verdad? Y que el Señor precisamente le puso sobre todos sus enemigos y le estableció en el trono sobre todo su pueblo. Pero también hay quienes sugieren que, dada la narrativa de este salmo y los temas que trata, este y el Salmo 1 podrían haber formado un solo salmo. Y
Y al final descubriremos también por qué, ¿verdad? El Salmo 1 que la semana pasada analizamos habla acerca de dos caminos, ¿recuerdas? Dos caminos. Y el Salmo 2, sigue la misma línea, pero no en la aplicación en lo personal, sino en la aplicación a las naciones. Interesante, ¿no? Ahora, sabemos también que este Salmo fue muy citado con frecuencia por los autores del Nuevo Testamento, porque ciertamente recogía las experiencias del rey David, pero anticipaba también la hostilidad del hombre contra el gobierno del Mesías. Se trata entonces de un salmo que es mesiánico. Hay algunos salmos, ¿verdad?, que se diferencian de otros, y parece que es un salmo mesiánico, ¿verdad? Por lo menos lo que descubrimos en él. Entonces, este salmo sirvió y sirve todavía para definir y describir al Mesías, ¿verdad? Cuando viniera a este mundo y sin duda la obra que él efectuaría. No hay, ciertamente, en la historia de este mundo ningún personaje o persona que encaje en la descripción que este salmo describe, sino el propio Jesucristo. Solamente Jesucristo, ¿verdad?, puede encajar en esta descripción. Y entonces este salmo nos va a hablar del Mesías, del soberano que viene, de un descendiente ciertamente de David, pero que es mucho mayor que él, quien iba a sufrir también la oposición del mundo, pero que finalmente iba a establecer su reino en este mundo. Ahora, como ves, hay una tensión, ¿verdad?, en todo este salmo, en estos 12 versículos, y hay una tensión porque habla acerca del reino de este rey y del reino de este mundo. ¿Qué es lo que aprendemos, verdad, de este antagonismo que obviamente es evidente? Bueno, toma tu hoja de trabajo, por favor. Hay 4 cosas que aprendemos y que quiero compartir contigo este día. Puedes, como siempre, usar, ¿verdad?, la hoja de trabajo para que sea tu guía, pero también para que en algún momento compartas el mensaje con alguien más. 4 cosas que descubrimos. La primera es que, desde luego, los pueblos rechazan y se rebelan en contra de este soberano, en contra de Dios. Versículo 1 en tu Biblia. Puedes regresar a tu Biblia, vamos a leer versículo 1 al 3, tú sigues con tu vista. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Ahora, en una primera mirada, ¿verdad?, que damos a estos 3 versículos, nos damos cuenta entonces que el autor está describiendo algo así como un motín que se está gestando, ¿cierto? Y el verbo que traduce amotinar, que ese es el significado literal, ¿verdad?, significa estar en un tumulto. Como cuando alguien se reúne, pasa algo en la calle y de repente se reúnen, ahí está en tumulto, ¿verdad? Pero aquí tiene que ver con que algo se está conformando. Y en este caso, el autor está hablando de que se está conformando un gran ejército. ¿Para qué? Para alistarse a la batalla. En pocas palabras, están tramando sublevarse en contra del soberano. Si hablamos en términos humanos, la sublevación obviamente tiene consecuencias, ¿verdad? Tú desobedeces las leyes del gobierno, pues claro, va a haber consecuencias. Y si te sublevas en contra de una autoridad, pues mucho más. El texto también nos dice que estos que se están, ¿verdad?, juntando, están consultando los unos a los otros. Están consultando juntos. ¿Y qué consultan? ¿Acerca de quién es ese rey? No. Al contrario, ellos están maquinando en contra de ese rey. Están conspirando. Y el objetivo solamente es el Señor y su ungido.
Mira, hoy día, y tú lo sabes, en nuestro país y fuera de él, estamos en un mundo que está polarizado, en una sociedad que está fragmentada, ¿verdad? Está en pedacitos. Nuestra sociedad y la de todo el mundo está dividida en muchos temas, ¿no? Temas políticos, polarizado. Temas culturales, polarizado, ¿verdad? Fragmentado. Temas sociales, fragmentados. Y hasta religiosos, ¿no? Hay una diferencia que se nota entonces en cuanto a los gustos de cada quien y cómo es que vive esa persona y cómo hasta goza las diferencias que tiene con otro, ¿no? Esas diferencias los separan desde luego, pero hay una coincidencia con todos y los une. ¿Y cuál es esa coincidencia? Precisamente esta: conspiran en contra del soberano. Se unen para tratar de borrarlo, ¿verdad?, de la faz de la tierra y de la historia. Y tú sabes de casos, ¿no? Han sacado a Dios de la escuela, le han sacado a Dios del trabajo, ahora quieren sacar a Dios también de la iglesia, ¿no? Pero esto sucedía en aquel tiempo y sucede también. Por eso es que Juan en el Evangelio lo resume de esta manera. Juan 1:11, escucha: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Desde el mismo instante en que Jesucristo llegó a esta tierra, se desencadenó una persecución en su contra con el fin de destruirlo. Y nada más es echar la mirada, ¿verdad?, a lo que aconteció también en los evangelios. Herodes mandó matar a todos los niños porque quería matarlo. Él sufrió toda su vida una persecución y cuando, bueno, al menos podemos notar que durante su ministerio, ¿verdad?, los 3 años, y cuando por fin lo pudieron arrestar, lo llevaron ante la autoridad, ante el gobernador. ¿Qué fue lo que el pueblo pidió? Libéralo, ¿sí? No. Crucifícalo, crucifícalo. A una sola voz todos pidieron esto. Y de alguna manera, ¿sabes qué? Ellos estaban cumpliendo lo que Jesús anticipaba que ellos harían: rechazar su reino, rechazar este reino. Por tanto, entonces Jesucristo cumplió, ¿verdad?, o cumple en este salmo lo que se había anunciado acerca de la oposición que iba a experimentar el Mesías, el ungido de Dios. Y los apóstoles que vivieron en esos días lo vieron con claridad, y quiero que tú lo veas también. Vamos a sus Biblias, por favor, el capítulo 4 del libro de los Hechos, por favor. Hechos 4, porque los apóstoles vieron esto. Hechos capítulo 4, versículos 24 al 28. Dice así: cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan? Y ahora quiero que notes, ¿verdad?, lo que está hablando este texto de lo que precisamente leímos hace un momento. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y voluntad habían determinado que sucediera. Ellos fueron conscientes de esto. Y nosotros ahora somos conscientes también de esto. Ahora entonces David, el autor del Salmo, habla de gentes y de pueblos y de reyes y de príncipes que se están levantando en contra del Señor y de su ungido.
todo se cumplió cuando Jerusalén y Roma estuvieron de acuerdo en llevar a Jesucristo a la muerte en esa cruz. Mira, desde entonces Cristo ha sido y sigue siendo piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Del mismo modo, su iglesia, ¿verdad? Aquellos que se identifican con él han sufrido el odio y el oprobio violento y lo seguirán sufriendo. Ahora, pero quiero que notes algo interesante en el Salmo. Regresa por favor, Salmo 2. Porque David aquí está preguntándose, hay un asombro en él y hay tristeza a la vez del por qué los hombres hacen lo que hacen en contra del Señor. ¿Cómo es posible que las naciones, verdad, puedan hacer tal cosa? ¿Qué mal ha hecho Dios a los hombres para que le aborrezcan de esta manera? ¿Hay alguna respuesta en cuanto a esto? ¿Tú tienes alguna? No la hay, ¿verdad? Porque no hay motivo o no hay razón por la cual el hombre tenga que oponerse a Dios, salvo su corazón, salvo su naturaleza, desde luego. Pero hoy día el mundo sigue confundido en cuanto a esto. Y ¿sabes qué? Sigue reuniéndose como estos reyes en una actitud que es hostil y claramente de resistencia al gobierno de este rey. Y con esta rebelión, los hombres están manifestando su decisión de romper la relación con el Señor. Eso es la rebeldía. Romper esa relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como hombres deseamos ser señores de nuestra vida y a veces de la de otros también, y pensamos que mientras Dios vive, entonces no podemos conseguir nuestro objetivo, que es gobernar sobre nosotros. Y la rebelión entonces tiene como fin separarnos del Señor, pero también de sus leyes divinas, de sus mandatos y sus decretos. Ahora, interesante que el hombre busque esto porque, pues, las leyes y mandatos del Señor en realidad siempre son beneficiosas para el hombre. Cuando el hombre dijo, ¿verdad?, no robarás, es porque hay un beneficio para él. Cuando el hombre dijo, no adulterarás, es porque hay un beneficio para el hombre. También, claro, primero es honrarlo a él, pero hay un beneficio. Pero al contrario, hoy día todos ven en estos decretos, ¿verdad?, y leyes, cuerdas y lazos. No, ¿quién puede cumplir con esto que Dios dice? Pensamos que nos aprisionan cuando en realidad nos están dando la libertad que nosotros necesitamos. Creemos que para llegar a ser verdaderamente libres tenemos que apartarnos de toda relación con Dios, ¿verdad? Es por eso que lo sacamos entonces de nuestra vida y de nuestras relaciones y de nuestras relaciones con otros y nos apartamos de su palabra. Mira, otra versión dice que estos reyes piensan cosas vanas en contra de Dios. Y esto nos da a entender que la rebelión que ellos están configurando o tramando, por más nutrida que pueda parecer, nunca va a cumplir su objetivo. Nunca va a cumplir su propósito. Y recordemos algunos hechos, ¿verdad?, en la propia Escritura, como el ejemplo de la Torre de Babel. Los únicos perjudicados siempre somos los mismos hombres. Es en vano entonces que tramemos en contra de Dios, porque nada de esto va a prosperar. Sin embargo, sí evidencia nuestros corazones, evidencia lo que hay en ellos, y simplemente con esto no podemos negar, ¿verdad?, que somos rebeldes y que estamos en contra del Señor.
Somos contrarios a su voluntad. Y el hombre y la mujer también nunca vamos a soportar el hecho de estar bajo el dominio de un señor, porque lo vemos como algo que nos esclaviza. Es que no puedo hacer esto, no es algo que nos esclavice. Pero así lo vemos porque esa es nuestra naturaleza y esa es nuestra percepción. No queremos vivir bajo los lineamientos de Dios, pero sí bajo los nuestros. ¿No es eso rebeldía? ¡Claro! Véalo como lo veas. Eso es rebeldía. Eso es ir en contra de lo que Dios dice. Y esto nos lleva al segundo punto. Porque a pesar, ¿verdad?, de lo que nosotros hagamos, a pesar de nuestras conspiraciones, número 2, Dios permanece inamovible en su trono. Es decir, Él reina. Él gobierna. Versículo 4. El Rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los intimida y dice: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Mira, aquí el autor está usando, una forma literaria para denotar la sabiduría del Señor. Si tú regresas al Salmo 1, habla acerca de los malvados, ¿verdad? En el versículo 1. En otra traducción dice los escarnecedores. Eran personas, ¿verdad?, que se burlaban de Dios. Un escarnecedor se burla de otros. Pero aquí, interesante que Dios es quien se burla de ellos. Dios se está burlando de los planes que otros maquinan en su contra. Y lo hace porque Él es Dios y porque gobierna. Y porque está sentado en los cielos, como también lo dice el Salmo 11, versículo 4. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ahora, ante la rebeldía del hombre, ante el odio del hombre, Dios permanece en su trono. No hay nada que lo pueda mover. No hay nadie ni nada que pueda cambiar la situación que Él tiene y que tendrá. No hay nadie que lo intimide. No hay nadie que pueda provocar en Él la más mínima señal de temor, ¿verdad? Cualquier intento entonces del hombre de rebelarse en contra de Él será siempre infructuoso. ¿Qué es el hombre en comparación con este Dios? Con el Dios soberano, eterno, todopoderoso. Son vanos intentos, ¿te das cuenta? Pero aún así Dios, en su paciencia, porque Dios es paciente, tolera la rebeldía y tolera esos insultos de los hombres. Pero va a llegar el momento cuando Él se levantará para actuar. Mía es la venganza, dice el Señor. Y en tanto que llega ese momento, Él ya ha hecho algo para garantizar su triunfo al final. ¿Qué? Dice este versículo: yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Hay un Rey que gobierna todo. Así que frente a la rebelión humana que desea quitarle a Cristo el gobierno de este mundo, Dios ya lo estableció como Rey y como soberano de todas las naciones, aunque las naciones no lo reconozcan. Nosotros como hombres tenemos nuestros planes, pero Dios el suyo, y al final Él va a triunfar. Fíjate lo que Pablo escribe en Filipenses 2, versículos 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Así que no importa cuánto se haga o cuánto se diga, ¿verdad?, por conspirar, el Señor ya decretó y eso se va a cumplir. Se va a cumplir. Y esto nos lleva al siguiente punto. Número 3. Porque a pesar de todo, a pesar de estas cosas, Él establecerá su reino. Él establecerá su reino. Versículo 7. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro. Las harás pedazos como a vasijas de barro. Y mira, aquí es el propio Jesucristo quien está hablando, Y dice, mi hijo eres tú, te engendré hoy. Ahora, el autor está haciendo una referencia a otro pasaje en el Antiguo Testamento. Vamos a ese pasaje, segundo de Samuel capítulo 7, versículo 14 al 16. Aquí en este pasaje, Dios manda al profeta Natán a darle las promesas divinas a David. Y le promete, de alguna manera, y es en un lenguaje figurativo, ¿verdad?, ser un padre a su descendencia real. Versículo 14, escucha. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Parece interesante que esta es la única referencia del Antiguo Testamento acerca de la relación Padre-Hijo en la Trinidad. Esta es una referencia a esto. Una relación que desde luego se decretó en la eternidad pasada y que se demuestra en la encarnación. Por tal, ¿verdad?, es importante para el Nuevo Testamento. Pero regresemos al Salmo número 2. Cuando el autor usa el hoy, se está refiriendo a la coronación misma del rey. Voy a explicar más adelante por qué. Porque aquí hay una declaración interesante. Dice, hoy mismo te he engendrado. Ahora, si se está refiriendo a Jesucristo, ¿por qué dice entonces, hoy mismo te he engendrado? ¿Qué no es la segunda persona de la Trinidad Jesucristo? Entonces, ¿no existe desde la eternidad? ¿Por qué entonces dice te engendró? Te engendro. Interesante, ¿no? A veces la Escritura nos da estas oportunidades de poder profundizar más. Claro que Él es eterno, claro que Él es la segunda persona de la Trinidad, pero esta frase que vemos aquí trata de expresar más bien los privilegios de la relación con su aplicación profética al Hijo, es decir, al Mesías, y no tanto de si había sido creado en ese momento, como podemos entenderlo, lo cual obviamente sería una negación de su eternidad. Ahora, Pablo se refiere también a esto. Hechos capítulo 13, versículo 33. Bueno, el autor no es Pablo, es Lucas. Hechos 13, versículo 33. Dice esto: Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo Salmo: Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y aquí el Señor está haciendo dos anuncios importantes, en tu hoja de trabajo. El primero es que Él declara a su Hijo. Declara a su Hijo. Está haciendo una declaración de su Hijo. Pablo escribe acerca de esa declaración. Lo hizo en Romanos capítulo 1. Si tienes tu Biblia, ve a ella. Si no, escucha la referencia. Pablo
escribe a Romanos 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Y escucha, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, Él fue declarado, no hecho. Bien, y lo hizo el Padre lo declaró. Y la segunda cosa que Dios quiere hacer es otorgarle toda potestad al Hijo. Para esto vamos entonces a Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27. Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. Dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. Le está dando toda la autoridad. Ahora, hay una realidad de la cual ni tú ni yo podemos escapar. Y nadie, quienes rechazan su misericordia, un día tendrán que enfrentarlo. Un día tendrán que estar en el juicio frente a Él. Así que toda resistencia en contra del Señor va a terminar en destrucción. De ahí la importancia de prestar oídos a lo que dice la última estrofa de este salmo. Y esto nos lleva al último punto, número 4, porque Dios hace un llamado a la reconciliación. Versículo 10 en tu Biblia. Ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza, bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. Ahora, cuando el autor dice honren, este acto habla de un sometimiento que se debe de tener a Él. Un sometimiento voluntario. Y el término aquí para el Hijo no es el mismo que en el versículo 7, ¿verdad? Que leímos hace un momento. Sino este es un término diferente en el hebreo. Es el término aram, que es más bien uno que se usa en cuanto a los mandamientos que se dirigen a las naciones. El salmista entonces está dando su mensaje a los reyes que antes mencionó. Aquellos que están encabezando la rebelión, para que ellos sean los primeros en rendirse al Señor. ¿Qué es lo que Dios pide? Dos cosas. Primero, obediencia. Obediencia. A pesar de que ellos han decidido levantarse, ¿verdad?, en contra de el ungido, ahora son exhortados a ser prudentes. Son exhortados y animados a cambiar su decisión. Ahora, sean prudentes. Déjense enseñar. Mira, aquí está iluminando este texto la misericordia de Dios, definitivamente. Porque estos, ¿verdad?, que traman, así como muchos de nosotros, a pesar de que matamos a su Hijo, Él extiende gracia sobre ellos y nosotros. Y es la oportunidad, ¿verdad?, que se debe aprovechar. Porque como ha quedado demostrado, ninguna rebeldía va simplemente a poder salir adelante
es una insensatez, ¿verdad? Nada va a prosperar. Así que el autor pide que en lugar de seguir rebelándose, se sometan al señorío y vivan de acuerdo a su ley. Sirvan al Señor con temor, con temblor ríndanle la alabanza. ¿Qué es un servicio con temor? Es un servicio con reverencia, sabiendo quién es Él. No es lo que me sobra, no es como yo quiero, no es como yo pienso, es como Él quiere. Eso es reverente, eso es servirle de esta manera. Así es como todo hombre debe servir al Señor, con un temor reverente. No es cualquier hombre, no es un hombre siquiera, es Dios. Y merece todo nuestro respeto y reverencia. ¿Qué somos tú y yo? ¿Qué son los hombres? Nada en absoluto. ¿Y sabes qué? Dios no nos necesita para servirle, pero nos da el privilegio de hacerlo. A veces pensamos, bueno, es que Dios me... No. Mira, ni te necesita a ti, ni me necesita a mí. Con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros, Él va a hacer su voluntad y manifestará su gloria. Y la segunda cosa que Él pide, aparte de la obediencia, es la alabanza. Y este servicio al Señor implica adoración por completo. No es la adoración, ¿verdad?, que tenemos aquí, es una adoración de corazón. Lealtad, sometimiento. La expresión del salmista en cuanto a honren al Hijo sería literalmente bésenle, como un símbolo de lealtad, aunque también es una expresión de amor. Del mismo modo que esa mujer, ¿verdad?, que estaba besándole los pies al Señor después de haber sido perdonada. Mira, este es un aviso urgente para aquel que lo escucha. No sea que se enoje y sean ustedes destruidos, pues su ira se inflama de repente. Este salmo es un salmo que nos habla del antagonismo, ¿verdad?, de los reinos. Pero es un salmo que también nos revela que el hombre está en una encrucijada. O desiste de su actitud rebelde y se rinde al Señor, o simplemente con su necedad de orgullo va a sellar su ruina eterna. Está desde luego, ¿verdad?, dándonos una amonestación. Y más bien suena como un ultimátum. Y la última frase de este salmo nos indica cuál es la decisión correcta. Dichosos los que en Él buscan refugio. La Reina Valera dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Para ti y para mí, para todo hombre, confiar en el Señor es lo más sensato y lo más lógico y razonable que podemos hacer. Y ahora quiero que notes esta última línea del Salmo. Está unida con el inicio del Salmo 1. Por eso es que dije que algunos piensan que se trataba de un solo salmo. Fíjate en el Salmo 1 cómo comienza. Dichosos, bienaventurados. Y el autor usa una técnica que se llama incluso, ¿verdad? Porque comienza con dichosos y termina en dichosos. Bienaventurados aquellos que reverencian a su Señor y se someten y le obedecen solamente a Él. Ahora mi pregunta, a la luz de todo esto que hemos visto en el Salmo 2, ¿cuál es tu posición hoy día? ¿Cuál es tu postura? ¿Es tu rey verdaderamente? ¿Estás sometido, sometida? ¿Estás obedeciéndole completamente? ¿Y estás besándole? ¿Y estás
simplemente honrándole o estás todavía resistiéndote a su autoridad? Bienaventurados, dice, somos porque hemos recibido la gracia del Señor y descansamos en ella. Pero dichosos también porque quien nos gobierna es el soberano Señor de los mundos, ante quien toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor, para la gloria del Padre. Esta es palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias infinitas, Dios, porque nos permites comprender, Señor, con la guía de tu Espíritu Santo, el mensaje tan enriquecedor que tiene esta Escritura. Porque nos podemos saber dichosos y bienaventurados, Señor, entre muchos, porque hemos confiado y descansado solamente en ti. Pero también, Padre, porque sabemos que tú nos alientas a que sigamos creciendo a la estatura de aquel varón que es el bienaventurado, sobre todos los bienaventurados, Jesucristo. Padre, queremos honrarle con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que perseveremos en ello y que tu nombre sea glorificado por siempre. Amén y amén.